Me dicen si pueden ver ahí mi diapositiva. Sí, ya. Ok. Bueno, entonces ya prácticamente estamos en la última parte ya de lo que es la información que tenemos que ver en este semestre. Entonces prácticamente pues vamos a acabar un poquito antes de lo que normalmente es, porque bueno, pues casi siempre estamos haciendo ya las prácticas para este tiempo. O sea, ya para este tiempo nosotros ya debíamos haber acabado la teoría en un semestre normal. Entonces las prácticas casi siempre duran un mes, es un mes de prácticas. Entonces todo esto que estamos viendo ahorita en el semestre normal ya lo hubiéramos terminado de ver hace 3 semanas. Entonces ahorita pues ya nomás nos quedan estas clases, las de esta semana, y ya prácticamente el día de hoy vamos a terminar toda la teoría que nos toca a nosotros ver. Entonces, no sé, en las otras horas que nos van a quedar libres, no sé si les gustaría que repasáramos algo o que viéramos algunos otros temas nuevos. No sé qué les gustaría que hiciéramos. Yo digo que repasar, ¿no? Sí, yo digo que repasar y sacar dudas. Yo también digo que repasar. Sí, ¿no quieren ver casos nuevos de temas diferentes, presentaciones diferentes de otras cosas que también pueden aprender muchas cosas nuevas? Yo digo, Doc, que dividamos como la clase, o sea, empecemos como repasando y ya si vemos que no surgieron más dudas, pues ya que nos presente casos y así en las siguientes. Bueno, entonces el repaso lo van a dar entonces ustedes. Ustedes van a preparar sus presentaciones de lo que hemos estado viendo y ustedes van a dar el repaso. ¿Les parece bien? Ay, pero vamos a tener que hacer presentaciones de todos los temas. Pues de los que quieran repasar. Entonces, no sé, como ustedes me digan, les digo, porque a lo mejor podemos ver casos clínicos de casos de cirugía maxilofacial que les pueden interesar, pero si ustedes quieren repasar, entonces ustedes tendrían que preparar las presentaciones y ustedes presentarlas como si estuvieran estudiando entre ustedes y yo los asesoro. Oiga, doctor, y por ejemplo, si yo no quiero repasar. ¿Ok? Bueno, pues si quieren hagan una votación. Entonces yo les puedo presentar casos clínicos que se les pueden hacer muy interesantes, que no van a volver a ver en ninguna otra de las materias, porque son casos clínicos de especialidad. Entonces, por ejemplo, ya que empiezan a ver patología bucal o que empiezan a ver casos así, ya pueden estar un poquito más relacionados con los temas. Pero hagan unas votaciones y ya me dicen. Pero me dicen con tiempo para yo también preparar mis presentaciones. ¿Qué les parece? Pues ahorita en el grupo que tenemos, doctor, sí estamos votando que queremos casos clínicos. Sí. Ah, bueno. Perfecto. Entonces, para yo preparar mis casos clínicos y ya que ustedes vayan viendo algo diferente, que no es nada más de pregrado. Entonces, bueno, a lo mejor la clase de hoy la terminamos un poquito antes, porque ya nos quedan muy poquitas diapositivas, de la 459 a la 472. Entonces, hoy terminamos la clase un poquito antes, como ahorita todavía no tenía preparadas las otras presentaciones, entonces ya mañana podríamos continuar. ¿Están de acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí. Bueno, entonces muy bien, entonces continuamos. Esta técnica, ya la notaron, es la técnica para realizar el acceso por vía extraoral en el bloqueo del agujero del nervio mentoniano. Entonces comentábamos de esta técnica, que es una técnica muy efectiva, sobre todo si nosotros vamos a estar realizando tratamientos en la zona facial, o sea, en heridas faciales.
si vamos a hacer un tratamiento bucal, pues la técnica de anestesia es por vía intraoral, no la vamos a hacer por vía extraoral. Entonces, cuando son heridas faciales, entonces sí se sugiere que se haga la anestesia por fuera por dos motivos. Uno, porque pues la herida es por vía extraoral, entonces pues se va a tener que suturar y todo el manejo es por vía de piel. Y el otro motivo es porque si nosotros queremos hacer el bloqueo intraoral, podemos contaminar y entonces podemos llevar saliva hacia donde se encuentra la herida facial y las bacterias que están en la boca las podemos llevar hacia afuera y la boca es una zona que está muy contaminada. Entonces por eso la vía extraoral nosotros la vamos a utilizar en caso de heridas faciales, pero es importante que sepan que también se puede tener este acceso. Entonces la que es por vía extraoral, pues normalmente es más del campo de trabajo de un cirujano maxilofacial. Entonces, pero es otra técnica para bloqueo del nervio mentoniano. Entonces ya sabemos que hay que limpiar muy bien la piel para matar el tipo de bacterias que tenemos en la piel, que son un tipo de bacterias diferentes a las bacterias que tenemos en la cavidad oral. Lo limpiamos con clorhexidina y se introduce entonces la aguja hasta llegar a tocar el hueso, luego se retira 1 milímetro y se aplica la solución anestésica y por medio de un masaje vamos a ayudar a que se difunda muy bien nuestro anestésico local dentro del agujero, donde está la zona del agujero mentoniano y así lograr nuestra anestesia. Si nosotros bloqueamos muy bien nuestro nervio mentoniano, también estaríamos bloqueando los nervios incisivos, que también estuvimos comentando, que eran los encargados de llevar la inervación a la región de todos los incisivos, del lado que se está anestesiando. Obviamente que si vamos a tener que trabajar en todo el sector anteroinferior, pues vamos a tener que hacer un bloqueo de ambos nervios mentonianos. Entonces, aquí tenemos esta imagen donde ya también se hicieron las corticotomías y vemos cómo viene todo el recorrido. Entonces, nuestro nervio primero viene nuestro nervio dentario, que entra por el hueso, y luego tiene todo el recorrido por el conducto del nervio dentario, va llevando toda su inervación sensitiva a los molares, a los premolares, y por debajo del segundo premolar, nosotros comentábamos que estaba la salida del agujero mentoniano, que puede variar, nosotros decíamos que podía estar entre las dos raíces de los dos premolares, o por debajo de la raíz del segundo premolar. Entonces ahí sale toda la información sensitiva que viene desde el cerebro, que recorrió todo el hueso por dentro de la mandíbula, sales al agujero mentoniano y de aquí se lleva todas estas ramitas, llevan inervación sensitiva hacia todos los músculos, depresor del labio inferior, al músculo de la borla de la barba, al músculo orbicular de los labios en la porción inferior. Entonces, por eso es que se va a dormir el labio de nuestro paciente, por toda esta información que sale de este agujero. Entonces unas ramitas salen por este agujero hacia esa zona que acabamos de mencionar y otra ramita continúa su recorrido por dentro del hueso. Entonces por eso si nosotros ponemos la anestesia aquí, vamos a poder bloquear todo el recorrido del nervio que va hacia la parte de adelante, hacia la parte más anterior y hacia todas las fibras nerviosas que van hacia el labio y que van hacia los músculos que acabamos de mencionar. Entonces, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda? ¿No? No, doctor. Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a ver cuál es la técnica de bloqueo de nuestro nervio dentario inferior. Esto es bien importante. Este bloqueo es en donde fallan muchos odontólogos y el bloqueo de estos nervios es un verdadero dolor de cabeza para muchos odontólogos que no saben anestesiar muy bien, porque cada que trabajan en todo el sector mandibular siempre están con mucho estrés porque al paciente siempre le está doliendo porque nunca logran encontrar muy bien en dónde se encuentra el nervio. Entonces, este es de los bloqueos tronculares o bloqueos regionales que nosotros vamos a utilizar con muchísima frecuencia. Entonces, nosotros decimos que trabajar en la zona del maxilar siempre es mucho más fácil porque el hueso es muy poroso y aquí arriba siempre vamos a hacer anestesia supraperióstica, pero en la región mandibular no.
en la región mandibular, a fuerza tenemos que hacer un bloqueo troncular. Entonces tenemos que dominar muy bien la anatomía para poder ubicar en dónde se encuentra este agujero, el agujero de la espina de Spix, en donde nosotros vamos a colocar nuestro anestésico. Entonces, porque si nosotros fracasamos en este bloqueo, todo el tratamiento que hagamos en estos cuadrantes siempre va a ser un dolor de cabeza. Yo lo que veo muy frecuente que ocurre es que colocan el anestésico en una zona donde no debe de ser, lo colocan en el músculo pterigoideo. Entonces, en el músculo pterigoideo interno. Entonces, si colocan el anestésico en otra zona, en el tejido muscular, lo único que provocan es trismus y dolor en el paciente. Entonces, tienen que ubicar anatómicamente en qué parte exactamente de la cara interna de la rama ascendente de la mandíbula se encuentra el agujero en donde entra el nervio dentario, para que ustedes puedan trabajar de forma adecuada. Entonces vamos a ver la técnica de bloqueo del nervio dentario inferior. Por favor, anoten aquí la diapositiva. Entonces, el bloqueo del nervio dentario inferior es hasta ahora la técnica de bloqueo que más utilizamos en odontología, y la razón es porque es la única forma en la que nosotros vamos a lograr obtener una anestesia de los molares inferiores. Sabemos que para los premolares no es necesario hacer el bloqueo del nervio dentario, como ya lo hemos explicado. Con el puro bloqueo del nervio mentoniano es suficiente.
Entonces, el nervio dentario inferior nos vamos a bloquear colocando nuestra anestesia local alrededor de la zona donde se encuentra el agujero mandibular, que es por la zona donde se encuentra la espina de Spix. Y ahí ese espacio se conoce como espacio pterigomandibular, porque es el espacio que está formado por la cara interna de la rama ascendente de la mandíbula y el músculo pterigoideo, que viene desde las apófisis pterigoides hacia el ángulo de la mandíbula, como lo estuvimos estudiando cuando estábamos repasando toda la parte de anatomía. Se forma como una hamaca en el ángulo mandibular. Si se acuerdan que habíamos dicho que el músculo massetero es el que se inserta en el ángulo de la mandíbula por la cara externa, y hacia la cara interna se inserta el músculo pterigoideo que va a formar entonces como una hamaca en nuestra mandíbula, que es de los principales músculos de la masticación. Entonces el espacio que se forma entre el músculo pterigoideo y la cara interna de la rama ascendente, a ese espacio se le conoce como espacio pterigomandibular. Entonces ahí en ese espacio es en donde nosotros vamos a colocar nuestro anestésico local. Entonces vamos a ver cuáles son bien los límites del espacio pterigomandibular. Entonces hacia la lateral y por la cara interna de la rama ascendente de la mandíbula, hacia medial por el músculo pterigoideo interno, y el límite posterior está dado por la glándula parótida, que contiene las ramas del nervio facial, y las principales técnicas de bloqueo del nervio dentario inferior es la técnica directa e indirecta. Entonces, en esta parte que es bien importante conocer los límites, porque si nosotros no conocemos los límites podemos colocar o depositar nuestro anestésico local en otra zona que no es la zona correcta, que es lo que comentábamos. Entonces, si por ejemplo nosotros colocamos nuestro anestésico muy medial, muy hacia la línea media, nosotros vamos a colocar el anestésico en el músculo pterigoideo interno. Si nosotros colocamos el anestésico muy posterior, lo vamos a colocar el anestésico en el lóbulo profundo de la glándula parótida. Entonces, no sé si ustedes recuerden, la glándula parótida está formada por dos lóbulos, el lóbulo superficial y el lóbulo profundo. Entonces, él está dividido entre estos dos lóbulos por medio del nervio facial, que es el que atraviesa por en medio a la glándula parótida y la divide en estos dos lóbulos. Entonces, si recordamos, la glándula parótida no está inervada por el nervio facial, está inervada por el nervio auriculotemporal. Entonces, el nervio facial nada más pasa por ahí. Si nosotros colocamos el anestésico muy posterior, lo más probable es que nos metamos en el lóbulo profundo de la glándula parótida. Y entonces, si el anestésico se infiltra en la glándula parótida, entonces va a tener efecto nuestro anestésico local sobre el nervio facial, y entonces eso puede producir una parálisis facial. Entonces eso es algo que que no es de preocupación, a menos de que nosotros no estemos bien enterados de esta situación. Entonces sí nos podemos asustar, y pues obviamente el paciente se va a asustar 20 veces más que nosotros. Entonces hay que evitar que nuestra aguja entre tan profundo hacia el borde posterior de la rama ascendente de la mandíbula. Tiene que estar medial, o sea, tiene que estar justamente en medio entre el borde anterior y el borde posterior de la rama ascendente por la cara interna de la mandíbula, para evitar que el anestésico caiga en la zona de la glándula parótida y evitar producir una parálisis facial. Si nosotros le provocamos una parálisis facial, entonces le tenemos que decir al paciente que no se preocupe, pero en esta zona le vamos a bloquear las 5 ramas, entonces toda la mitad de la cara va a tener parálisis. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que ponerle un parche en el ojo, porque lo más probable es que no pueda cerrar los párpados y quede una abertura, y entonces el ojo se puede resecar, y esto sí sería la peor complicación de hacer un bloqueo en el lóbulo profundo de la glándula parótida. Si nosotros provocamos esta parálisis facial y no le ponemos un parche en el ojo al paciente, entonces el ojo se reseca y se puede ulcerar la córnea y puede tener una afectación muy grave en la vista de nuestro paciente, porque no se está humidificando al momento de parpadear, porque los párpados quedan incompetentes,
y entonces no se cierra por completo el globo ocular y se reseca y se producen estas úlceras. Entonces nada más, si ustedes le dan a la glándula parótida, pues nada más es explicarle al paciente que el efecto de la parálisis facial va a durar el tiempo que dure el efecto del anestésico y le van a poner su parche en su ojo con unas cintas micropor para que el ojo quede bien cerradito y no se reseque en lo que pasa el efecto del anestésico local. Entonces, por eso sí es muy importante que nosotros ubiquemos los límites de nuestro espacio pterigomandibular. Y vamos a ver que las técnicas para colocar nuestro bloqueo son dos, las que utilizamos principalmente. Existen muchas más y las otras que se emplean, las vamos a encontrar en la literatura. Nosotros no las ocupamos tanto, solamente en casos muy extremos, que las utilizan solamente los especialistas de cirugía maxilofacial, que atienden pacientes con fractura de mandíbulas o que atienden pacientes con un trismus muy severo que no pueden abrir la boca para nada. Entonces ahí sí ya se van a utilizar otras técnicas. Por ejemplo, una que se llama basirinia quinosi, que son técnicas para hacer bloqueo de nervio dentario con la boca cerrada. Entonces son técnicas que son mucho más complicadas y que obviamente pues nosotros no nos vamos a enfocar en este curso, solamente que sepan que sí existen otro tipo de bloqueos, pero que son bloqueos más complejos y que solamente son utilizados en área de especialidad. Sí, en la odontología general, con estas dos técnicas es suficiente, con la técnica directa e indirecta. Estas técnicas, pues ustedes las van a ir mejorando mucho conforme vayan teniendo experiencia, conforme vayan haciendo mayor práctica profesional y van a ir viendo cuál técnica es la que a ustedes les acomoda más, si es la técnica directa o la técnica indirecta. Entonces, hay varios factores que nosotros tenemos que considerar para hacer nuestro bloqueo efectivo de nuestro nervio dentario. Y dentro de esos factores, tenemos que considerar el factor que afecta la posición relativa de nuestro agujero mandibular. Entonces, el agujero mandibular lo podemos encontrar en diferentes ubicaciones. Entonces, hay algunos pacientes que tienen la rama ascendente muy ancha y estos son prácticamente los pacientes que son clase 3, que tienen una mandíbula muy protruida o con prognatismo. Ellos tienen una rama mandibular más ancha, entonces por lo tanto el agujero mentoniano va a estar más profundo y en estos pacientes la aguja tiene que entrar más atrás que a los pacientes que normalmente nosotros bloqueamos. Sí hay que considerar esto porque, por ejemplo, nosotros como especialistas de cirugía maxilofacial hacemos mucha cirugía en la mandíbula, como por ejemplo la cirugía ortognática. Si nosotros nos acordamos, la mandíbula está formada por dos porciones, la porción vertical y la porción horizontal, y la unión entre la porción vertical y la porción horizontal es el ángulo de la mandíbula. Entonces, cuando nosotros hacemos cirugías ortognáticas para mover la mandíbula hacia adelante o hacia atrás, para nosotros es muy importante separar la porción vertical de la porción horizontal de la mandíbula y poder mover con libertad toda esta porción mandibular. Entonces, para nosotros es bien importante la anatomía porque nosotros tenemos que encontrar exactamente dónde se encuentra el agujero del agujero mandibular, porque cuando nosotros cortamos la mandíbula tenemos que preservar ese agujero cuando nosotros separamos la porción vertical de la porción horizontal. Entonces nosotros, como especialistas que cortamos la mandíbula y todo el tiempo nos estamos fijando en esa referencia anatómica, pues es muy evidente que el agujero puede cambiar de posición, sobre todo en estos pacientes que tienen la mandíbula clase 3. El agujero puede estar más profundo y la aguja tiene que entrar cada vez más profundo, lo que normalmente no haríamos con un paciente que fuera con una mordida normal, con un perfil normal. Entonces, mientras más ancha esté la rama ascendente, más hacia atrás va a estar el agujero mandibular y más profundo tenemos que entrar con nuestra aguja. ¿Sí queda claro? Sí, o sea, esa profundidad va a ser de milímetros, ¿no? Ajá, es en cuestión de milímetros, exactamente. Bueno, entonces, otro factor que tenemos que considerar es el ancho del arco de la mandíbula. Hay arcos que están muy abiertos
y va a haber arcos que van a estar más angostos. Eso lo vamos a ver conforme nosotros veamos la distancia que existe entre el tercero o segundo molar posterior inferior con el otro, y vamos a ver si está muy amplia esta apertura. Entonces, por ejemplo, son pacientes que tienen una lengua muy ancha, entonces, o que son pacientes que tienen mordida abierta posterior. Entonces, estos molares están por fuera del arco maxilar. Entonces, el arco maxilar cae por aquí y estos dientes quedan a veces por fuera de la mordida, a diferencia de, por ejemplo, este caso, que este caso está más normal. Entonces, el arco maxilar puede caer por encima del arco mandibular, incluyendo todos los dientes, pero en las mandíbulas que tienen este ángulo muy abierto, entonces nosotros vamos a ver que generalmente tienen mordida cruzada posterior, o sea que, estos molares a veces ni siquiera chocan tanto con los molares superiores, porque la forma de la arcada, que tiene forma de herradura, está muy abierta. Entonces, estos pacientes que tienen la amplitud del arco muy abierta, nosotros vamos a tener que colocar también más profundo nuestro anestésico local para poder permitir que el anestésico entre a través de esta curvatura que existe. Entonces, por ejemplo, aquí en este arco de la mandíbula, si ven como nuestro cartucho del anestésico está colocado por encima de los premolares, entonces ahí nosotros alcanzamos a entrar exactamente hacia la zona donde está el nervio, pero en los pacientes que tienen muy abierta la mandíbula, entonces este agujero está más abierto, nosotros tenemos que meter la aguja más por encima de los molares que por encima de los premolares, como en este caso, que es una de las principales diferencias que nosotros podemos encontrar en esta imagen de bloqueo del nervio dentario. Entonces, es para nosotros muy importante considerar esta anchura de nuestra mandíbula para poder colocar el anestésico. Si nosotros tenemos un paciente con esta anchura en el arco mandibular y lo queremos bloquear colocando el anestésico por encima de los premolares, entonces nosotros no vamos a llegar hacia la zona donde se encuentra el nervio, si nosotros lo vamos a poner en el músculo. Entonces no sería efectiva nuestra anestesia. Entonces, por eso tenemos que meternos más hacia la zona de los molares para poder entrar justo en donde se encuentra el hueso, no en el músculo. Igual en este caso que tiene la mandíbula menos ancha, si nosotros entramos a la altura del primer molar o del segundo molar, entonces nosotros vamos a colocar el anestésico por delante y no va a ser la zona donde se encuentra el agujero. ¿Sí queda claro? Doctor, entonces, entre más ancha el arco, ¿Sí? debemos de colocar la aguja, bueno, el anestesio, en el anestésico en zona de molares. El Y si cartucho de la jeringa va a estar por encima de los molares. ok. Y entre más chico, Ajá, es en zona de premolares. exactamente. Así como lo vemos en la imagen, tratando de seguir la dirección de donde entraría la aguja, tomando en cuenta todo el eje de nuestra jeringa. Sí, porque ya lo que comentábamos, si en este caso que es más angosto, nosotros colocamos el anestésico acá por los premolares, entonces la aguja va a quedar más por delante y aquí no le vamos a dar al nervio. Y o en este caso, si nosotros colocamos la aguja, la jeringa por encima de los premolares, entonces la aguja va a llegar hacia el músculo, no va a llegar hacia donde se encuentra el nervio. ¿Sale? Sí, doctor. Ok. Doctor, Sí. ¿en qué clase de pacientes dijo que ocurría esto? ¿En los que tienen mordida abierta y cuáles otros? Ajá. Los que acá vimos son pacientes que son clase 3, los que tienen la rama ascendente más ancha, y estos pacientes que tienen la amplitud del arco mucho más amplia, que en otros casos son los pacientes que tienen mordida cruzada posterior. Y ahora hay otra situación que también tenemos que considerar, sobre todo en los pacientes que están desdentados.
que la oblicuidad del ángulo de la mandíbula puede ser más oblicua o puede ser más recta. Entonces, si nuestra mandíbula está más oblicua, también nosotros vamos a encontrar más arriba el agujero mentoniano y va a estar más alto, y por eso tenemos que considerar esta situación. Y yo les voy a explicar muy bien cómo ustedes pueden evitar colocar el anestésico en estos casos. Por ejemplo, es muy importante que ustedes palpen el borde anterior de la rama ascendente de la mandíbula para evitar que se confundan, porque muchas veces los dentistas cometen el grande error de retraer con el espejo y luego meter la aguja ahí donde se les parece bien, donde le quieren atinar al nervio, y eso es un gran error. Lo que deben de hacer siempre es de palpar el borde anterior de la rama ascendente de la mandíbula y no quitar el dedo de ese borde anterior, para que ubiquen muy bien cómo se encuentra la rama mandibular y ustedes puedan ubicar en dónde colocar el anestésico local. Entonces, sin tanta falla. Pero esta es otra de las condiciones que nosotros tenemos que considerar. Si el paciente está desdentado y la mandíbula se está haciendo más oblicua hacia adelante, entonces el agujero va a estar más arriba y va a ser, si nosotros lo queremos bloquear aquí, pues no lo vamos a encontrar. Tenemos que bloquearlo más arriba. ¿Sale? Sí, doctor. Muy bien, entonces vamos a pasar a cuál es la técnica directa. Ahí por favor anoten. Uy, güey. Página, bueno, primero que nada, sigue en Instagram a la página de Cultura de la Salle, güey. Ahí siempre ponen de que los eventos del mes, que son transmisiones en Facebook, y son talleres súper chidos, o sea, es de dudus y a veces hay de origami con una niña. Y nada más es meterte la de esta e ir haciendo lo que te piden. O sea, pues todos los dibujos que yo subo a mis historias pues son de esos talleres y no ocupan inscripción ni nada. Pero nada más tú llenas el cuestionario en la página de la Salle, en talleres culturales, llenas tu formulario, casi no te piden nada, nada más te piden foto de tu comentario en Facebook, te tienes que poner de que, bueno, este taller me gustó muchísimo porque shalala, shalala. Tienes que poner foto de tu trabajo, de lo que hiciste, y foto de que lo hayas subido a Instagram. O sea, lo subes a Instagram, le tomas screenshot y lo subes, y ya nada más te piden de que, ¿qué otro taller te gustaría ver en este? Entonces, para aplicar la técnica directa, el odontólogo se tiene que sentar frente al paciente que se encuentra en una posición cómoda. Una posición cómoda tanto para el paciente como para el odontólogo. Porque recuerden que sí, muchas veces hay pacientes, por ejemplo mujeres, que llegan con colitas de caballo
Entonces, ustedes siempre ya tienen que tener en mente este tip. Siempre a las mujeres hay que quitarles la colita de caballo porque cuando se acuestan la cabeza les queda como muy incómoda y casi siempre la ponen como de lado, como como meterla por un lado de la cabecera de la unidad. Y entonces eso pues nos puede provocar situaciones muy incómodas tanto para el paciente como para el odontólogo. Eso por una parte. Por otra parte, es tener un adecuado espacio en su consultorio, porque luego hay unos consultorios que están bien chiquitos, bien reducidos de espacio, en donde el odontólogo no se puede mover libremente por toda la cabeza del paciente. Ahora sí que en todo el sentido horario, tiene que quedar libre toda la cabeza de nuestro paciente para poder nosotros movernos tanto del lado derecho como del lado izquierdo y en la cabeza del paciente con libertad con nuestra silla y que nada nos estorbe, así como están en las unidades de la universidad. Entonces, y también que tengan unidades que sean unidades eléctricas, porque si ustedes no tienen unidades eléctricas, entonces les va a costar mucho trabajo también acomodarse, porque luego las que son hidráulicas, el paciente se mueve mucho y a nosotros nos cuesta mucho trabajo pues estar acomodando al paciente con estas unidades y muchas veces terminamos trabajando en posiciones que son muy incómodas. Entonces, sí tengan unidades que tengan una muy buena iluminación, inviertan en un consultorio que tengan muy buen espacio, que tengan una muy buena luz, para que ustedes puedan acomodar a su paciente con toda la libertad de, de, de espacio y no estén tan limitados, porque si no, pues van a tener muchas complicaciones y van a colocar el anestésico en otra zona donde no debe de ser. Entonces, todos esos son tips muy importantes, muy buena iluminación, muy buen espacio, una unidad que sea eléctrica para que puedan acomodar muy bien a su paciente. Después vamos a utilizar una jeringa larga, calibre 26, y debemos de evitar el uso de una aguja corta porque la aguja en este sentido existe el riesgo de que se pueda romper. Entonces, porque la aguja corta ya sabemos que es más de un calibre menor, entonces es más fácil que se rompa y para encontrar una aguja corta rota en esa zona es casi que imposible. Entonces, por eso hay que buscar tener una aguja larga y si vamos a hacer varios bloqueos del nervio, tenemos que estar cambiando la aguja, no utilizar la misma porque la aguja va perdiendo el filo y eso hace que el músculo se rasgue y que el paciente tenga más dolor después del procedimiento que nosotros les realizamos. Entonces, para poder localizar muy bien el punto de inserción de la aguja, nosotros vamos a palpar con nuestro dedo índice de la mano izquierda. Con la mano izquierda es con la que nosotros vamos a estar siempre retrayendo el carrillo, no vamos a utilizar el espejo. Por lo menos la técnica que a mí me gusta enseñarles y la técnica que yo utilizo, que es mucho más efectiva, es sin retraer con el espejo, es retraer con nuestra mano, con nuestro dedo índice de nuestra mano izquierda, que pueda palpar el borde anterior de la rama ascendente de la mandíbula y también pueda palpar todo el borde de la línea oblicua externa. Entonces, se sienta para palpar la borda anterior de la rama ascendente y después vamos a colocar vamos a palpar la zona donde se hace el triángulo retromolar. Entonces, con nuestro dedo índice palpamos el borde anterior de la rama ascendente de la mandíbula y después, con nuestro mismo dedo índice de la mano izquierda, vamos a palpar toda la línea oblicua externa y después vamos a palpar la línea oblicua interna. Entonces, hay un punto en donde se unen la línea oblicua externa y la línea oblicua interna. Y en ese punto es en donde se conoce como fosa o triángulo retromolar, que es como si fuera una planicie que está delimitada tanto por la línea oblicua externa hacia afuera como la línea oblicua interna hacia adentro. Entonces, en donde se unen esas líneas oblicuas, nosotros vamos a encontrar que por encima es donde vamos a estar en el espacio pterigomandibular y ahí es en donde nosotros vamos a colocar nuestro anestésico local. Aquí vamos a verlo en estas imágenes.
Entonces, aquí anoten la diapositiva. Güey, la neta, yo entre más temprano me duermo, más puteada amanezco, se lo juro. O sea, no sé por qué, pero siempre me ha pasado así. Entonces seguimos hablando de la técnica directa. La técnica directa no se las voy a recomendar de inicio a ustedes que van a estar empezando a hacer este tipo de bloqueos. Esta técnica yo se las recomiendo cuando ya tengan un poquito más de experiencia. En las prácticas, normalmente hacemos una práctica de bloqueo de nervio supraperióstica, que es la más fácil, y después hacemos una práctica para bloqueo del nervio nasopalatino y de palatino mayor. Después hacemos otra práctica para bloqueo del nervio dentario inferior del lado derecho con técnica indirecta, y luego hacemos otra técnica, otro bloqueo de técnica indirecta del nervio dentario y además bloqueo del nervio mentoniano. Esas son las prácticas que nosotros hacemos, que son las técnicas más utilizadas en el área de la odontología. Entonces, esta técnica, la técnica directa, yo sé que sí es muy buena y que también está muy bien indicada. Esta técnica es la técnica que les recomiendo que empiecen a utilizar cuando ya dominen muy bien la técnica indirecta, porque la técnica indirecta nos permite ir más familiarizándonos con la anatomía de la rama mandibular. Y en la técnica directa es ya colocar la aguja directamente sobre el agujero donde se encuentra el nervio dentario. Y la técnica indirecta no, primero va palpando diferentes estructuras hasta llegar a donde se encuentra la zona del nervio dentario, del agujero mentoniano. Entonces, la aguja se va a insertar del lado izquierdo. Si nosotros vamos a colocar el anestésico local, por ejemplo, aquí en esta diapositiva, en el agujero, si nosotros vamos a colocar el anestésico local en la cara interna
de la rama ascendente del lado derecho, entonces la aguja tiene que entrar desde el lado izquierdo, por encima de los premolares inferiores. Y ya habíamos comentado que esto puede variar dependiendo de la amplitud de la arcada. Si la arcada estaba muy abierta, entonces teníamos que entrar más por la zona de los molares. Si la arcada era más pequeña, era por encima de los premolares. En la mayor parte de los casos, nosotros vamos a entrar por encima de los premolares y vamos a llegar directo hacia donde se encuentra el agujero del nervio mandibular. Entonces vamos a ir penetrando los tejidos y también nosotros vamos a ir colocando nuestra anestésico muy despacito, que es lo que hemos venido comentando, para ir haciendo vasoconstricción y que al paciente no le duela mucho. Y vamos a ir pasando a través de los tejidos entre el borde del músculo pterigomandibular y la mandíbula, la cara interna de la rama ascendente. Entonces la aguja se va introduciendo lentamente con una profundidad casi de 1 centímetro y ahí se va a colocar el anestésico. Después la aguja continúa su trayecto hasta alcanzar al hueso y luego se retira 1 milímetro y se va a depositar la solución restante. La profundidad total es de 2 a 2.5 centímetros. Entonces nosotros tenemos que entrar con nuestra aguja desde la zona de los premolares. Mientras tanto, nosotros estamos palpando nuestro borde anterior de la rama ascendente y nosotros sabemos que desde el borde anterior de la rama ascendente hacia donde empieza el nervio dentario, la distancia que existe en general es entre 2 y 2.5 centímetros. Entonces nosotros tenemos que calcular la distancia desde nuestro borde anterior hacia la parte posterior, que la distancia es 2.5 centímetros. Y aparte, en altura, nosotros tenemos que medir un centímetro por encima del plano oclusal. Entonces es 1 centímetro por encima del plano oclusal y 2.5 centímetros hacia atrás desde nuestro borde anterior de la rama ascendente de la mandíbula, colocando nuestro cilindro de nuestra jeringa por encima de los premolares del lado opuesto. Y así nuestra aguja va a llegar directamente hasta donde se encuentra el nervio dentario. Y ahí vamos a colocar nuestro anestésico local. Siempre tenemos que chocar con hueso para saber que estamos bien ubicados, porque si no chocamos con hueso es que la aguja se está metiendo hacia la zona de tejido blando que se encuentra alrededor de la garganta y podemos bloquear la zona de los músculos de la garganta y el paciente puede sentir muy feo porque no puede pasar la saliva. Entonces hay que tener mucho cuidado de no meternos con la aguja hacia los tejidos blandos que se encuentran alrededor de la faringe. Entonces tenemos que colocar el anestésico siempre, debemos de sentir con nuestra aguja el hueso. Entonces chocamos con el hueso y después nos retiramos 1 milímetro y ahora sí colocamos ahí nuestro anestésico local, no tocando el hueso, sino 1 milímetro por encima para que no le coloquemos el anestésico por debajo del periósteo de la cara interna de la rama ascendente, porque eso le dolería mucho al paciente. Entonces chocamos con el hueso, nos hacemos 1 milímetro hacia atrás y ahí colocamos nuestro anestésico local. ¿Sí quedó bien ubicado? Sí, doctor. Ok. Sí, doctor. Entonces, si nosotros nos desubicamos y metemos la aguja y ya pasó más de 3 centímetros que metimos la aguja y seguimos sin chocar con el hueso, entonces no se debe de aplicar el anestésico porque ya nos desubicamos. O sea, la aguja ya se vino hacia el borde posterior de la mandíbula sobre el tejido blando. Entonces tenemos que colocar el anestésico en esta zona que ya dijimos que si nosotros medimos con una regla en el cadáver de una paciente, la mandíbula de algún paciente, nosotros medimos la distancia que hay entre el borde anterior de la rama ascendente y la distancia que hay en donde empieza el agujero de nervio dentario es de 2.5 centímetros y aproximadamente 1 centímetro por encima del borde oclusal, ahí es en donde vamos a encontrar el orificio de entrada de nuestro nervio dentario, la mayoría de nuestros casos. Entonces aquí podemos ver que el nervio dentario entra a través del hueso, pero aquí hay otra rama que es la rama del nervio lingual
y aquí hay otra rama que es la rama del nervio bucal largo. Entonces, cuando vamos a hacer una cirugía, sí es muy importante bloquear esta rama del nervio bucal largo que viene por encima de la línea oblicua externa. Entonces, tenemos que hacer estos bloqueos para poder quitar un tercer molar de una forma sin dolor. No es suficiente con el puro bloqueo del nervio dentario. En la extracción de un tercer molar siempre tenemos que bloquear el nervio lingual que viene por encima de la línea oblicua interna y tenemos que bloquear el nervio bucal largo que viene por encima de la línea oblicua externa. Y tener mucho cuidado de no colocar el anestésico local en la glándula parótida o en el músculo pterigoideo para no dejar con secuelas al paciente después de nuestro procedimiento. Y ahora vamos a ver cuál es la técnica indirecta de bloqueo del nervio dentario. Ahí por favor anótenla. Entonces, la técnica indirecta de bloqueo del nervio dentario inferior. Entonces, con la técnica indirecta, nosotros no vamos a entrar directamente por encima de los premolares del lado opuesto, donde vamos a colocar nuestro anestésico. Nosotros vamos a entrar por encima de los premolares del lado que nosotros vamos a anestesiar. Entonces, cuando vamos haciendo esto, nosotros vamos a chocar con este borde de la cara interna de la rama de la mandíbula. Y entonces chocamos con este borde y luego nos hacemos un poquito hacia atrás y ahora sí nos recorremos hacia el otro lado y ahí entramos más profundo con la aguja. Entonces esta técnica les va a ayudar mucho al principio
para que ustedes puedan ubicar muy bien el espacio donde tienen que colocar el anestésico. De todas formas, están tomando en cuenta el centímetro que está por encima del plano cruzal. Ese centímetro es bien importante porque obviamente el agujero no lo vamos a encontrar al nivel del plano cruzal de todos nuestros órganos dentarios posteriores, sino que un centímetro por encima. Un centímetro, para que a ustedes se les haga más fácil medir en la boca, un centímetro equivale al ancho de su dedo índice. Si ustedes su dedo índice lo miden, van a ver que su dedo índice mide 1 centímetro de altura. Entonces ustedes lo van a poner con su dedo índice y esa va a ser la altura sobre el plano oclusal que ustedes van a tomar como referencia. Mientras tanto ya palparon el borde anterior de la rama ascendente y hacia atrás del borde anterior de la rama ascendente van a empezar a meter su aguja. Entonces van a chocar con esta porción ósea y después se van a recorrer 1 milímetro hacia atrás y después se van a girar hacia el lado opuesto y van a entrar entonces más profundo con la aguja. Entonces, con la técnica indirecta, la línea media de la uña indica el punto de inserción de la aguja, que es 1 centímetro por encima del plano oclusal de los dientes inferiores. Sin embargo, el dedo se coloca en la línea oblicua externa, opuesto a la fosa retromolar, que es el espacio que nosotros ya habíamos comentado, que es la zona en donde se une la línea oblicua externa con la línea oblicua interna. Y la inserción de la aguja va a ser más lateral y va a chocar con el hueso casi inmediatamente. Ahí vamos a colocar poquita anestesia. Posteriormente se va a mover el cilindro de la jeringa hacia la zona contralateral sobre los premolares y ahí ya nos retrocedemos 1 milímetro y entonces entramos más profundo para colocar nuestro anestésico, aproximadamente todo un cartucho que es 1.5 mililitros. Lo normal, el cartucho mide 1.8, puede ser 1.5 o 1.8 dependiendo del procedimiento que ustedes van a realizar. Aquí sí pueden colocar todo el cartucho de anestesia. ¿Sí queda clara la diferencia entre la técnica? ¿Sí queda correcta? Sí, doctor. Sí. Ok. Entonces, bueno, cuando no se obtiene la anestesia deseada por los métodos directos o indirectos ya descritos, se puede recurrir a otras técnicas, que eran las que ya habíamos comentado. Pero estas técnicas, pues ustedes no las van a utilizar. Ustedes van a utilizar las que ya vimos, técnica directa e indirecta. Aquí nada más se mencionan otras técnicas que también existen. La técnica de Clark y de Holmes, la técnica de Angelo Sargenti, la técnica de Basirini Aquinosi y la técnica de acceso extrabucal o bloqueo extraoral del nervio dentario. Entonces son otro tipo de técnicas, pero la verdad es que no son técnicas muy utilizadas. Si dominan la técnica directa y la indirecta, no tienen por qué estarse metiendo con estas otras técnicas, que la verdad son más complejas y son más riesgosas. Vamos a ver ahora cómo vamos a bloquear nuestro nervio lingual y después nuestro nervio bucal largo, que son los dos nervios que nos hacen falta para poder tener muy bien bloqueada nuestra zona mandibular. Por favor, ahí anoten la diapositiva.
¿Qué pedo? Ah, huevito.